¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Farmacéuticos al Día, el programa oficial del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Luis Vaquerizo Sedano. Él es docente de la carrera de nutrición de la Universidad San Ignacio de Loyola. Con él vamos a conversar acerca de la inmunonutrición y la COVID-19. ¿Cómo está, doctor Luis Vaquerizo? Bienvenido a Farmacéuticos al Día. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Yo encantado de estar con ustedes para compartir un poco sobre la buena alimentación y la probabilidad de superar este cuadro tan difícil. Sí, ahora como primera pregunta, la inmunonutrición es una de las ramas de la nutrición que, digamos, estudia también nutrientes esenciales para poder fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo podríamos eh, calificar o cómo podríamos definir la inmunonutrición? A ver, esta palabra fusión entre el sistema inmunológico, la inmunología y la nutrición no es relativamente buena, se habla siempre de este concepto, y parte de un hecho de que un estado de salud óptimo basado en la nutrición está en relación a un desarrollo inmune también óptimo. Y cuando se altera este homeostasis, se presenta la enfermedad. Entonces, existe como tal subespecialidades de la nutrición, de la inmunonutrición, pero como tema en general se puede abordar ese sentido, ¿no? La relación que tiene la alimentación con la respuesta inmune. Se dice que para que el sistema inmune haya condiciones para enfrentar las enfermedades, los seres humanos deben tener una dieta balanceada, que esté Ujú. conformada por macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué tan importante son estos macronutrientes y micronutrientes en la inmunonutrición? Si nos podría explicar un poco más. A ver, desde el principio del estudio de la inmunonutrición se parte de una condición fisiológica natural, que las células inmunes, como cualquier tipo de célula, requieren energía y la energía es provista por los macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos. Sin embargo, en condiciones particulares, cuando hay un desbalance de estos macronutrientes, este balance energético positivo puede llevar a una acumulación excesiva de tejido adiposo como reserva, y esto altera el funcionamiento de las células inmunes. Por otro lado, si es que el consumo de macronutrientes no es el suficiente, la maduración y la proliferación de células inmunes tampoco lo va a hacer. Entonces, el vínculo es hacia arriba como una sobrealimentación y hacia abajo como un estado de malnutrición por déficit, hacia ambos aspectos. Ujú. Se suele decir mucho que somos lo que comemos, ¿no? Ya que, pero también existen otros factores que influyen en la función inmunitaria. ¿Cuáles son esos otros factores que también pueden influir en la función inmunitaria, que no solamente puede ser la nutrición, ¿no? Es una excelente pregunta. Tenemos que partir que la respuesta inmune de nosotros es una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune innata, que involucra barreras físicas como la piel, las lágrimas, el sudor, el tracto gastrointestinal, macrófagos, está basada en el estado de salud en general. Y ese estado de salud se basa en tres principios: la actividad física, la buena alimentación y el sueño. Cuando tenemos una mala alimentación, esto cae. Pero de igual forma, un estado de sedentarismo con una pérdida constante de masa muscular también involucra una inmunosupresión. En el otro aspecto, un estado crónico de ejercicio, de sobreentrenamiento, ejercicio no protocolizado, con cargas altas de trabajo sin adecuada recuperación, también origina inmunosupresión. Tenemos una ventana muy cortita, que dura 30, 40, 50 minutos post ejercicio intenso, pero que puede hacerse crónica cuando esto no se da con una adecuada recuperación. Y en otro lado, el sueño actúa tal cual como el aprendizaje para coger la inmunidad adaptativa, la que coge patógenos, llega linfocitos tipo T, tipo B, los identifica y genera clones que puedan identificar el antígeno. Cuando no tenemos un sueño adecuado, sobre todo las horas en sueño REM, no pueden adaptarse estas medidas de memoria. Entonces, el sueño resulta fundamental para poder madurar los linfocitos y crear ese tipo de inmunidad adaptativa cuando se presente en el futuro el patógeno nuevamente, se puede identificar y atacar. Entonces, el sueño, la actividad física y la alimentación van los tres de la mano como hábitos de vida saludables. Con esta explicación podemos decir que la nutrición
es cada vez un poco más personalizada, porque estos otros factores influyen mucho en el sistema inmune, ¿no? Exacto, cuando uno hace un análisis del estilo de vida del paciente, cualquier sea el caso, sea en condiciones de salud o enfermedad, aborda todos estos conceptos, ¿no? Y de hecho, esa es parte de la nutrición de precisión, la nutrición personalizada o integral, que es la última tendencia hace un poco más de 20 años, ¿no? Que se tiene ahora, la nutrición de precisión, utilizar la proteómica, metabolómica, las ciencias genómicas para identificar el estado del paciente y frente a eso, la terapéutica más precisa. La microbiota intestinal, ¿qué papel juega en el sistema inmunitario? Que es muy comentado también. Sí, por supuesto. En los últimos años se ha prestado mucha atención en la microbiota, porque antes se tomaba pues con un conjunto de bacterias que están ahí, que cumplen una función de regulación en la digestión. Era de ese punto de vista. Sin embargo, se ha destacado su papel en la regulación, por ejemplo, de respuesta inflamatoria. Cuando la microbiota está alterada, en un estado de disbiosis, por ejemplo, una dieta que no tiene nada de fibra, no tiene nada de probióticos, un alto consumo de azúcares, preservantes, y se cambia la proporción de estas bacterias en todo el tracto gastrointestinal, genera respuestas inflamatorias. La permeabilidad intestinal cambia, ingresan proteínas, ingresan patógenos, generan respuestas inflamatorias que a nivel metabólico se pueden expresar como, por ejemplo, con hiperfagia. La persona empieza a comer, comer, comer y no tiene ninguna saciedad. La leptina pierde sensibilidad, pero también a nivel de respuesta inmune estamos en un cuadro inflamatorio crónico. Entonces ya nos predispone a una inflamación mucho más severa. Frente a eso, se propone una dieta saludable con un consumo habitual de frutas y verduras con fibra soluble, insoluble, pero también el tema del consumo de probióticos constante. Frente a eso, algo que también me gustaría recalcar es que en los últimos años se ha optado por los partos que no son naturales. Y recordemos que dentro del trabajo de parto, la exposición que tiene el bebé a la microbiota vaginal es la primera eh, fuente de protección. Esto, la microbiota de la madre, la placenta, la uterina y este parto vaginal provee una protección enorme. Y si después de las 2 primeras horas del nacimiento el bebé recibe el calostro, este líquido dorado, eso ya provee una protección fundamental. Durante la alimentación complementaria, los purés, las papillas, hasta los 2 años aproximadamente se consolida. Y después con la comunicación social, el encontrarse en un medio con otros niños, se va consolidando. Esta es la principal forma de una microbiota saludable. Ya después, en la etapa adulta, hay variaciones, pero son variaciones agudas. Y en la etapa del adulto mayor, esto empieza a caer. Por eso son una población también muy vulnerable. ¿Y qué tan perjudicial puede ser que un recién nacido nazca en parto natural como en cesárea, ¿no? Que se ha podido hacer estudios en cuanto al perjuicio que puede haber en este caso. Los estudios van sobre todo orientados al beneficio que tiene el parto natural por esta exposición a la microbiota vaginal y cómo ya el bebé desarrolla dentro de su intestino un estado de eubiosis, de una concentración de bacterias que podrían decirse benéficas, todas son buenas o malas dependiendo de la concentración y ubicación, pero lo hace mucho más fuerte a lo que viene pues en la infancia, ¿no? La alimentación, la exposición. Después, si es que es un parto no natural por cesárea, tenías una alternativa con el calostro y la lactancia materna. Entonces, por ahí también se puede mejorar. Ujú. Uno de los mitos también es que la nutrición adecuada eh, puede prevenir la aparición de enfermedades autoinmunes o la infección de patógenos como virus o bacterias, o simplemente puede ofrecernos una respuesta adecuada de nuestro organismo para disminuir esa gravedad de la enfermedad. A ver, tenemos que considerar que nosotros estamos expuestos todo el tiempo a patógenos que ingresan por vía respiratoria, por vía Ujú. digestiva, por la piel. En condiciones normales, las células inmunes circulantes, sistema linfático, sistema circulatorio, las mucosas, son eficientes al responder a este patógeno. Cuando se pierde, por ejemplo, barreras como con una quemadura, el patógeno puede ingresar más fácilmente, infectar y proliferar. Lo mismo pasa con un estado de nutrición deficiente. Cuando una persona es malnutrida, sobre todo una malnutrición proteica, no hay una maduración óptima de células inmunes, entonces llega el patógeno que está presente pues en un plato, está presente en el ambiente y genera un cuadro infeccioso más severo. Una buena nutrición que contiene vitaminas, minerales, previene la severidad del cuadro. El patógeno ingresa, pero no origina infección.
En el caso de los cuadros virales, se relaciona sobre todo la ingesta de vitamina C con las recomendaciones de 100, 150 miligramos a una menor frecuencia y severidad del cuadro respiratorio. O sea, te puedes enfermar, sí, pero lo vas a hacer con menor frecuencia si tenemos un año como el rango de tiempo, y cuando te enfermes la severidad del cuadro va a ser menor. Igual con la vitamina D y con el omega 3 como antiinflamatorio. Entonces, se puede tomar por los dos puntos. Ahora, si es que ya se presenta la enfermedad, es otro el enfoque, porque si el cuadro ya está presente, la suplementación tiene un efecto, pero es mínimo. O sea, la evidencia es inconcluyente, tiene efectos positivos más o menos buenos, pero es mínimo. Es mejor prevenir, por eso la base de la alimentación es la prevención. Justo ahí va dirigida la próxima pregunta, doctor Vaquerizo. ¿Existen estudios específicos para el control nutricional del paciente con SARS-CoV-2? ¿Ya existen estos estudios que nos dicen cómo podemos controlar de manera nutricional a un paciente con coronavirus? A ver, los primeros estudios estuvieron enfocados en ver solamente la masa corporal. Los primeros estudios que se publicaron en mayo, junio, Claro. julio del año pasado ya indicaban que las comorbilidades como la obesidad incrementa considerablemente el riesgo de la enfermedad, el riesgo de hospitalización, el riesgo de mortalidad y de una cama UCI. Pero esto a nivel nutricional, se han hecho estudios y hasta la fecha hay dos o tres nutrientes que apuntan como los que tienen mejor evidencia, y es lo que le estaba comentando. Ujú. Primero es la vitamina D. El estatus de vitamina D preinfección, cuando el paciente llega al hospital con el cuadro positivo, es un indicador pronóstico del desarrollo de la enfermedad. Cuanto más alto tengas el estatus de vitamina D, la enfermedad va a ser menos severa. Ujú. Y el otro punto es también el ratio de consumo omega 3, omega 6. Un cuadro antiinflamatorio más alto de 2 a 1 o 3 a 1 parece ser también una buena alternativa. Se ha postulado que el selenio, el zinc, la vitamina A, la vitamina E podrían estar, sobre todo por su rol en la conservación de mucosas. O sea, al momento de respirar y que el SARS-CoV se una a estas mucosas, podría tener una mejor respuesta. Pero lamentablemente no hay nada concluyente, no existe todavía ninguna suplementación terapéutica que disminuya la severidad. O sea, el paciente llega y darle vitamina C o darle vitamina D, no hay datos concluyentes. O sea, la ciencia está todavía en ese limbo, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué se recomienda en todo caso? ¿La suplementación con vitamina C, D previo o de manera mensual, de manera bimensual, semestral, la suplementación con zinc, selenio o consumir estos nutrientes dentro de los alimentos? ¿Cuál sería la mejor opción, ¿no? En este caso, en este contexto. A ver, me gustaría entonces empezar en algo más macro, que es una Ujú. alimentación saludable que conserve la masa corporal en rangos de normalidad. Si tomamos el peso como referencia, partir de eso. Ok. Si estamos en un confinamiento de un año y medio casi a nivel mundial, en el Perú un poco más de un año, esto nos ha cambiado los hábitos de alimentación, de actividad física, de sueño. En cualquier contexto es conservar el peso normal, el que teníamos, y ajustarlo hacia un peso saludable, pero además hacer actividad física para conservar la masa muscular. Ese es el primer punto. Después la alimentación pre, si ya sé que me voy a infectar porque tengo un trabajo o lo que sea, la alimentación pre está enfocada en, primero, mantener un balance nitrogenado positivo, es decir, consumir las proteínas suficientes para que se puedan sintetizar anticuerpos y estos estén circulantes y estén a tope con la defensa inmune. Consumo de proteínas, la recomendación va para personas adultas entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso ajustado. Con eso estaría bien. ¿Qué tipo de proteínas? Pues todas, las de fuente animal, las de fuente vegetal, sin ninguna distinción. El otro punto serían los lípidos, una cantidad de lípidos de 30%, aproximadamente unos 80, 70 gramos, pero resaltando los lípidos poliinsaturados, el omega 3, el omega 6, estos que se encuentran pues en el sachaín, chilinaza, ajonjolí, Ujú. el pescado. Y el Ah, otro claro. punto sería el consumo de carbohidratos, pero complejos, porque también los picos de hiperglicemia condicionan la respuesta inmune. Mm. Entonces, carbohidratos complejos como cereales integrales, menestras, siempre acompañado de fibra soluble e insoluble. Entonces, este plato saludable mantendría un estado inmune bueno. En población vulnerable, como mujeres gestantes y sobre todo adultos mayores, porque hemos estado en confinamiento, no se exponen al sol, no salen, sobre todo si es en una ciudad como Lima, que hay mucho confinamiento, departamentos.
El adulto mayor tiene una complicación en el metabolismo de vitamina D. A nivel hepático, a nivel renal, no puede sintetizar vitamina D. No sale al sol, no consume alimentos y la vitamina D se cae. Y Ujú. siendo la población hasta ahora más vulnerable con la enfermedad, se requiere en este caso sí una suplementación con vitamina D. La dosis puede variar, puede ser 15 o 20 microgramos y estaría suficiente. En forma de calcitriol o el calciferol estaría perfecto y eso sería preventivo. Entonces, si es que se llega a enfermar, el cuadro de vitamina D, el estatus de vitamina D sería más alto y el cuadro sería menos severo. Igual el consumo de omega 3 para estas personas, porque ya en la senescencia, 60, 70 años, nuestras enzimas que desaturan el omega 3 para formar DHA no son tan eficientes. Entonces, el tener DHA como suplemento es una buena alternativa. El consumir pescado, igual trucha, jurel, bonito, pero también como suplemento es una buena alternativa. Otros suplementos multivitamínicos no son necesarios en población aparentemente sana adulta que se alimenta bien. No hay algo que te puedas poner, pues, vitamina A, D, C, no. En población adulta, aparentemente sana, bien alimentada, no son necesarios los suplementos. Población vulnerable sí podría ser. Ujú. Sí, porque en los últimos meses ha habido un incremento de personas que se inyectan vitamina C, ¿no? Es una Sí, demanda que ha ocurrido. ¿Qué consejos se le pueden dar a las personas, teniendo en cuenta también que el organismo no almacena la vitamina C, ¿no? ¿Es exacto. O bueno, sea, es malo? ¿Cómo lo calificaría? a ver, lo negativo es que no existe ninguna evidencia de que megadosis de vitamina C, porque hablamos de 15.000, 20.000, Ujú. o sea, es enorme, y no hay evidencia de que esto pueda proteger la severidad del cuadro, ni llegar a UCI, nada de esto. La recomendación está en mantener un consumo constante de vitamina C, porque esta, o sea, si te inyectas pues 20.000 unidades, la vas a depurar en cuestión de horas o días a más tardar, es una vitamina hidrosoluble. Entonces, la recomendación con vitamina C es esta, mantener un consumo adecuado. Si quieres suplementarte, genial, pero al menos que sea pues algo razonable, 200, 300 miligramos por día, perfecto, y con esto estarías tranquilo. Pero esto hay que llevarlo a la parte alimentaria, porque lo que buscamos nosotros a nivel de nutrición es la matriz alimentaria. Entonces, tenemos el camu camu en nuestro país, tenemos el aguaimanto, tenemos cítricos por todo lado. Entonces, con dos porciones de cítricos grandes, ya estás cubriendo 3 veces el requerimiento mínimo. Ya podrías estar súper protegido y claro, tienes una mayor probabilidad de enfermarte de patologías respiratorias, no específicamente el SARS-CoV-2, pero otras con menor severidad. Con el SARS-CoV-2 todavía no hay evidencia concluyente, pero es la mejor recomendación. Eh, Felizmente, el límite tolerable para vitamina C es muy alto, o sea, la intoxicación es muy rara. De Ok. todas formas, siempre se recomienda hacer una dosis inicial, una prueba de alergia inicial, porque después puede un problema respiratorio, una vasoconstricción o algún problema importante. Ahora, hemos hablado un poco de lo que es la inmunonutrición y la prevención para el coronavirus. Eh, Me menciona que durante la etapa de la infección, la ingesta de estos es muy poco relevante. Y ahora, ¿qué sucede cuando una persona, un paciente ha sufrido la infección, ha pasado por todo el proceso y finalmente lo que vemos a diario es que han perdido cerca de 12, 6, hasta 20 kilos y sobre todo se ha consumido muchísima musculatura, ¿no? ¿Cuál sería Sí, ahora en este siguiente paso posterior a la infección, mejorar la inmunonutrición para que estos pacientes no desaten o no desencadenen otras enfermedades producto de una inmunidad un poco debilitada? así es. O sea, cuando el paciente llega al cuadro UCI y es em, llevado a una cama de ventilación mecánica, simplemente la masa muscular empieza a atrofiarse. Uno puede pasar pues semanas o meses y una pérdida considerable de masa muscular. En personas entrenadas se ha visto una pérdida importante. En personas no entrenadas esto es incluso mayor. Entonces, después de perder 20 o 30 kilos y gran parte de masa muscular, la persona tiene que hacer una etapa de rehabilitación. Hay rehabilitación respiratoria, rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación en todo sentido. Y en la parte de rehabilitación nutricional, lo bueno es que los especialistas del área buscan que se mantenga de alguna forma
el epitelio intestinal, estas vellosidades y microvellosidades, esos enterocitos se sostengan. Sin embargo, de todas formas, hay un retroceso. La terapia de realimentación parte de reestructurar esto y hay básicamente dos o tres alternativas. La primera es la ingesta de probióticos. Has estado medicado por mucho tiempo, la microbiota se ha alterado, se ha destrozado. La ingesta de probióticos, hay pues enterogermina, que es el típico, lactobacillus, Claro. todo lo natural. El otro punto es la glutamina. La glutamina es el principal nutriente de los enterocitos. Como han estado sin glutamina, han estado deprimidos, habría que restablecerlo. Después de eso, la alimentación tendría que estar orientada a un balance, primero, calórico, porque has perdido mucha masa, y en segundo lugar, proteico. Se está postulando, es una hipótesis interesante, que el consumo alto de compuestos bioactivos presentes en las verduras, en las frutas, como por ejemplo las antocianinas, los curcuminoides, las epigalocatequinas, el resveratrol, en los arándanos, en los Ujú. frutos del bosque, en la cúrcuma, van a reducir el cuadro inflamatorio. O sea, a pesar de que sales del cuadro respiratorio, Claro, estás de alta, pero igual hay un marcador inflamatorio que todavía está así es. arriba. Entonces Sí. habría que buscar reducir estos cuadros, ¿no? Entonces una dieta con alta cantidad de probióticos, una suplementación con glutamina y una alta ingesta de frutas y verduras sería la mejor alternativa. No hay un nutriente específico o un alimento específico que esté orientado a regenerar el tejido dañado del pulmón. No existe. Esta recuperación respiratoria, sobre todo del área de terapia física. Entonces nosotros lo hacemos con la proteína, compuestos bioactivos y lo tenemos arriba. Ahora, lamentablemente, la etiología del cuadro se conoce más o menos bien, pero lo que desencadena finalmente la muerte y la incapacidad no lo sabemos muy bien. Las variantes, el trastorno neurológico, hay personas que simplemente lo pasan bien, pero empiezan a perder la memoria. Entonces, habría que orientar a la parte de precisión. Si hay una alteración neurocognitiva, pues podríamos pensar quizás ahí en un nutriente específico. Si hay una alteración muscular, ósea, pulmonar, hepática, renal, enfocarnos ahí para cada paciente. Pero en general ese sería el cuadro. Ujú. Ahora, doctor, bueno, ¿a qué profesional podemos dirigirnos o a personas que han pasado por la infección, de repente infección leve, pero han perdido también bastante peso en musculatura? Dado que los médicos normalmente no suelen tener un concepto bien claro de lo que es la nutrición en estos sentidos, ¿no? Las recetas Ujú. que finalmente lo hacen los médicos es un poco pobre, ¿no? Entonces, es buscar un médico nutriólogo, un nutricionista, cómo podemos afrontar o cómo las personas pueden afrontar esta etapa post-COVID, ¿no? Para poder recuperar su salud y su inmunidad, digamos, ¿no? La recomendación va a dirigirse a un especialista en la nutrición. El nutricionista es el experto formado en abordaje nutricional. Entonces, él, que puede tener subespecialidades clínicos en la parte de endocrinología, pediatría, neumología o etcétera, va a estar orientado a restablecer la homeostasis que se ha perdido por la enfermedad. Y esto a partir sobre todo de alimentación y en algunos casos exclusivos de suplementación. No siempre se requiere suplementación. Con un adecuado régimen, muy bien planificado, muy bien personalizado, podría restablecer esta homeostasis. Ese es el principio. Entonces, la recomendación sería que busquen a nutricionistas, los hay muy buenos, seguramente les va a ir muy bien. Muy bien, entonces, profesor Vaquerizo, cuénteme un poquito acerca del libro que ustedes también habían hecho un book, me parece, con profesionales de la UCIL. Sí, el año pasado, cuando empezó la pandemia, sobre marzo, mayo, se planteó la necesidad de comunicar a la población cuál es el rol de alimentarse bien frente a esta pandemia que no sabíamos cuánto se iba a extender. Entonces nos juntamos una serie de profesionales, químicos farmacéuticos, médicos, nutricionistas, biólogos, para formular este libro que relaciona el sistema inmune y el estilo de vida saludable y dentro de ello la alimentación. En el capítulo que escribimos con la profesora Diana, hacemos énfasis en el ejercicio, en la alimentación saludable y también en el sueño brevemente. Entonces, ese es el aporte que dimos. Estamos trabajando en otra serie de publicaciones de artículos para ver también cómo ha impactado, por el otro lado, cómo impacta el COVID y confinamiento sobre los estilos de vida. Porque esto al final significa una respuesta inmune suprimida, mayor infección. Entonces,
estamos también en ese camino, ¿no? Del aporte de la sociedad de conocimientos. Muy bien, muchas gracias por su participación, señor Vaquerizo. Muchas gracias por aportar, por este aporte de la inmunonutrición en pacientes COVID en este contexto de pandemia. Le agradecemos por estar Gracias aquí a con ustedes. Médicos al Día. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Muy bien, ha sido el docente Miguel Ángel Vaquerizo Sedano, quien es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estuvimos en Farmacéuticos al Día, regresamos.